Bienvenidos y gracias por su fiel compañía a este podcast de turismo. Bueno, amigos de City Tour, nosotros siempre preocupados por llevar hacia ustedes la actualización de la vida de este maravilloso sector turismo. Nos ha motivado orientar esta vez la conversación hacia un lugar con el cual mantenemos relaciones comerciales. El Perú mantiene relaciones comerciales hace mucho tiempo conectado con el sector turismo. Tenemos al otro lado a nuestro amigo Oscar Poma. Él es agente de viajes, él es guía de turismo de larga data en La Paz, Bolivia, con quien vamos a intercambiar algunos datos, experiencias y también preocupaciones sobre lo que viene aconteciendo allá, el clima social, político, la situación del turismo, cómo se percibe más adelante. Contamos también con la presencia acá de nuestro coproductor, Flavio Flores, con quien vamos a tener un ameno diálogo. A los dos, buenas noches. Buenas noches, en principio, a Oscar Poma, desde La Paz, Bolivia. Adelante, Oscar. Querido Oscar, un gusto saludarte de mucho tiempo casi. Siempre estamos en WhatsApp, pero así en imagen mucho tiempo. Éxitos y bendiciones. Un saludo también para Flavio Flores. Flavio, entonces queremos escuchar tus opiniones sobre lo que se viene más adelante. Bien, bienvenido Oscar, Poma de Bolivia y gracias Osquita. Quiero comentarte en Lima hace 2 meses en una feria turística donde tuve oportunidad de conocer a agentes de viaje y a empresarios bolivianos, tanto de La Paz como de Santa Cruz, que estaban haciendo la promoción turística correspondiente de nuestro vecino país, y yo feliz de verlos. Y hace 2 semanas estuve en una feria turística Bonio Tour en Cusco, en donde también nuevamente logré captar de muchos empresarios bolivianos vendiendo el corredor natural que se ha formado entre Perú y Bolivia para visitar obviamente Uyuni, La Paz, los lugares maravillosos que tienen ustedes. Quizás en torno a eso vamos a tener que conversar para ver un poco, primero la visión compartida que tenemos entre pueblos hermanos y después un poco el futuro que tenemos que trabajar en forma conjunta para el bien de ambos países. Adelante, Oscar. Bueno, ¿qué nos puede decir, Tocayo? Bueno, la verdad que aquí un destino muy favorito para vender es el Salar de Uyuni, obviamente, pero no dejamos de lado lo que es Cusco. Son dos cosas, es un extremo a otro, es muy importante recalcar, porque dentro de esos dos extremos están otras visitas, como es Arequipa, como es Puno, como es La Paz, ¿no es cierto? Como es Sucre y Uyuni. Y entonces este corredor, como usted lo menciona bien, prácticamente gran parte pasa por el altiplano. Bolivia tiene un casi 72% del altiplano y comparte este altiplano obviamente con el sur del Perú, el norte de Chile y el norte de Argentina. Lugares muy hermosos que después de Cusco, el paisaje para el sur de Cusco es muy hermoso, ¿no? Y es así que se va a estas ferias, a Boñotur, alguna vez participé, fui a Arequipa también a participar. Gracias a Dios conozco muchas partes del Perú, ¿sí? A Lima. No fui a una feria, pero conozco Lima porque tuve algunas reuniones con algunas empresas, ¿no? Y es así que tenemos mucho en común, Flavio, Oscar y sus invitados, ¿no? Mucho en común.
Es así que hay que explotar estos lugares. En ese sentido, Oscar, ¿qué afluencia turística están teniendo ustedes? Porque entiendo que en un momento dado se cortó un poco la afluencia turística a Bolivia y nuevamente ha rebrotado este valioso sector en el cual tú estás presente. ¿Cómo les ha ido el año 2025 y cómo prevés el futuro? Bueno, en realidad yo estoy acá trabajando en turismo desde el año 2021, 2020-21. Sí, a ver, 19, no. El año 2000, 2001. 2000 y 2001, ¿no? Si no me equivoco. Y entonces estoy como unos 26 años en el rubro. De un tiempo a esta parte ha comenzado a crecer el turismo en Bolivia, ha comenzado a ingresar. Al principio yo me sorprendía a mis 21, a mis 22, 23 años, cuando la afluencia de gente en Bolivia era por la demasía que había en Cusco, en el sentido de que la gente visitaba Arequipa, Puno, Cusco, y tenía algunos días para hacer y no querían estar en el hotel y se venían a Bolivia, ¿no? Se venían a La Paz, a la Titicaca, a Tiahuanaco. Posteriormente esto fue creciendo y el turista fue planificando su viaje ya para 2010, 2015, cuando tuvimos una gran bonanza en el sentido de conocer un país extraño, diferente, pero ya publicitado, porque queramos o no, nuestro presidente en aquella época, Evo Morales, hizo mucha propaganda con esto, primero del Dakar, en 2 oportunidades. No sé cómo fue en el Perú, pero acá el gobierno dio un monto de dinero. No sé si ese era el requisito para participar, pero sabemos muy bien, y en boca de él decía que dimos $1.000.000 para que el Dakar pueda pasar por el Salar de Uyuni, por el Altiplano y varios lugares. Si bien el otro extremo decía que era una devastación, etcétera, pero en el sentido común y en el sentido positivo había mucha promoción en el turismo, ¿no? Es así que se creó agencias de viajes, una agencia de viaje del Estado que ayudaba a otras agencias de viaje y operadores de turismo para poder tener solidez en las ventas en Bolivia, que fue también algo muy productivo, importante en Bolivia. Y es así que el 2014, 2013 hasta el 2019-20 tuvimos una gran bonanza en turismo, ¿sí? Faltaba transportes, guías, lo que nunca había pasado en Bolivia. Llegó el COVID, ¿no? Y nos volvemos a realzar, esta vez con el destino favorito de mucha gente. Las redes sociales ayudaron bastante. Los filtros que parecen que se pusieran en el Salar de Uyuni no es tanto así, porque es un paisaje hermoso natural. Y es así que fue considerado una de las maravillas naturales del mundo. Y el día de hoy, bien o mal, estamos vendiendo ese producto, obviamente juntando lo que teníamos anteriormente, que es La Paz y su alrededor. El día de hoy incluimos lo que es la ciudad de Sucre, ¿no? Como una ciudad patrimonio de la humanidad, capital de Bolivia, la gran historia que tiene Potosí, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe, los que somos del ramo. Y entonces vamos complementando a este destino muchos otros pequeños destinos que el día de hoy también son grandes, ¿no? Se hicieron grandes. Entonces el día de hoy el Salar de Uyuni está muy promocionado y muy vendido y muy visitado a la vez. Qué bueno, de hecho el Dakar siempre pedía un monto de algo así como participación. Al Perú también le hicieron lo mismo porque se hizo en Ica, Nazca y una parte en Arequipa alguna vez. Y la verdad fue una ventana de promoción importante en el mundo, ¿no? Para poder generar turistas a nuestros países. De hecho, ahora bien,
¿Tú podrías darnos alguna cifra con respecto a la llegada de turistas? Nosotros el año pasado hemos llegado aproximadamente a 3,5 millones de turistas extranjeros en el Perú. ¿Cómo vamos en ese detalle? Porque es importante saber cómo es que crecemos juntos y cómo es que somos interdependientes en algunas cosas. Sí, perfecto. Bolivia con un país de 13 millones de habitantes, hay lindos lugares para conocer, y el que conoce Bolivia no me va a dejar mentir, pero no fue promocionado, ¿no? No fue promocionado por su misma gente, por nosotros, eh, poco por los empresarios, hoteleros, operadores, y muy poco por el Estado, ¿no? Por el gobierno en todo caso. Es así que estas redes sociales nos ayudaron bastante para crecer. El año 2017 o 18 alcanzamos casi 1 millón de turistas, que fue lo máximo que alcanzó Bolivia. Hola. Se cortó la comunicación. Entonces, pero pasamos la cifra de 900,000 para llegar a casi 1 millón. El día de hoy estamos bordeando 700,000 a 800,000 visitantes. Pero como ustedes saben, esos problemas sociales que pasan en Bolivia dan mala referencia, ¿no? Sí, sí, Oscar, la verdad, esa es la otra parte del comentario de la conversación que vamos a tener. Finalmente, coincidimos en que posiblemente los europeos son los que tienen una afectación especial hacia nuestros países por un tema cultural, parece, por un tema de originalidad también y la fascinación de conocer culturas vivas que tanto Bolivia como Perú lo tiene, y la verdad es una cosa espectacular. Entonces, eso es lo que vamos a tener que trabajar, supongo, conjuntamente para que el mundo conozca a la parte andina, que es Perú y Bolivia, inclusive Ecuador, porque también Ecuador se ha considerado como una parte andina, para poder generar mayores visitantes. ¿Coincides en que los franceses, españoles, italianos son los que están visitando más Bolivia? Sí, claro que sí. En las estadísticas, el inglés, el español, holandés, americanos, australianos visitan bastante Bolivia, ¿no? Pero justo yo estoy, querido Flavio, en Santa Cruz el día de hoy. Es otra ciudad, yo soy de la ciudad de La Paz, pero estoy en Santa Cruz, al otro extremo de Bolivia, a pocos pasos del Chaco boliviano. Y entonces, bueno, está haciendo frío acá, y también porque el invierno llegó ya, parece acá. Y justamente tuve problemas al sacar a mi gente, ¿no? Por estos problemas sociales, que afecta demasiado, demasiado a lo que es el turismo en Bolivia, ¿no? Lamentablemente, estos paros, bloqueos que está pasando en Bolivia, no sé si te enteraste, Sí, sí. está terrible, ¿no? Está terrible. Ahora, justo eso iba a conversar contigo, Oscar. Nosotros tenemos claro, en el Perú igual hay a veces ese tipo de huelgas, paros, bloqueos, y que de una forma u otra generan todo un problema de negatividad en la promoción turística y a veces mala referencia a los turistas que obviamente salen insatisfechos por ese tipo de cosas porque ellos no tienen la culpa de los problemas internos que tiene un país. Ellos vienen a visitarnos con alegría, vienen a con su plata, a gastar, qué sé yo. Entonces, ¿tú crees que efectivamente eso puede ser una afectación para este año? Porque al final, imagínate, estamos empezando la temporada alta y ya que comenzamos los bloqueos, entonces, ¿eso sí podría generar problemas en ustedes para el tema turístico? Sí, totalmente. Pasa que la temporada alta de europeos, la clásica, ¿no? Es en invierno para nosotros, que es en junio, julio, agosto, italianos, españoles por octubre, ¿no? Pero para el Salar de Uyuni, la temporada alta es cuando es temporada de lluvia y tiene agua en el salar.
En todo caso es enero, febrero y marzo, ¿no? Y después, bueno, ahí se llena ya un poquito más de medio millón de personas, ¿no? Hay hotelería en Uyuni. Bueno, de todas maneras, hay mucha gente que visita Uyuni, aunque en la parte que está seca, ¿no? Se visita. Y tomo de referencia a Uyuni porque es como la ventana, la puerta, como donde sigo, ventana para conocer Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, y estos problemas no solo nos afecta, no solo nos va a afectar este año, sino es la reputación de un país que promueve el turismo, que de alguna manera quiere brindar calidad de servicio, ¿no? Pero con todos estos problemas ya se pone eh, irregular todo esto, ¿no? Lamentablemente va a afectar no solo este año, sino como una reputación futuramente, obviamente. Hay gente que está planeando viajar en enero, porque enero está fatal, es la temporada alta en Bolivia, vamos a decir, ¿no? Y la gente va cancelando, ¿no? Sus vuelos y tanta cosa, lamentablemente. De hecho, no sabemos cuánto tiempo demore ese problema. ¿Hay alguna forma de conectar con los amigos que están haciendo los bloqueos para que a los turistas, a los operadores, a los que estamos atendiendo, nos podrían dejar pasar? ¿O el bloqueo es totalmente seco, es obstuso, no hay forma de poder conversar con ellos? Flavio, y hay algo muy interesante de estos bloqueos, ¿no? Bolivia siempre fue un país revoltoso, ¿no? Y les quiero contar un poquito, yo como boliviano, eh, que esto comienza todo por los aymaras, ¿no? Los aymaras siempre fueron revolucionarios, los collas, ¿no? Tanto así que no querían, inclusive en la historia demuestra, ser parte de lo que es o dar culto a lo que es el imperio inca, ¿no? No querían someterse hasta que se sometieron, ¿no? Fue fuerte esta pelea. Y hay crónicas y hay estudios, etcétera, cómo duró las peleas del imperio inca con toda esta parte de los aymaras. Posteriormente comenzaron a bajar, ¿no? Y entonces, los mismos aymaras en 1899 comenzaron otra revuelta, quitándole la capital de Sucre, constitucional, y lo trajeron a La Paz. Era una guerra civil, ¿no? Y puedo demostrar muchos años en la cual Bolivia, por ejemplo, mandó una gran cantidad de soldados a la guerra del Pacífico, a la guerra del Chaco con Paraguay en 1932-35, porque los aymaras eran fuertes, aguerridos, ¿no? Eran andinos de esa fuerza. Y el día de hoy también se expresa eso en los bloqueos. Y lamentablemente la sede de gobierno está en La Paz, está en la casa de los aymaras y alrededores. Y es así que los bloqueos nunca van a acabar en mi sentido común. En el sentido, no quiero decir que no va a acabar mañana, pasado, claro, esta revuelta se va a terminar, pero siempre va a haber reivindicaciones. Siempre tuvimos en 1952, cuando el aymara no podía ingresar a La Paz o a las ciudades, no podía caminar, no podía aprender el español, un indígena no podía entrar a la ciudad, no podían tener formación, no podían tener carretera, ¿no? Asfaltada o carretera como tal. O sea, sufrió, y eso es como un dolor para el aymara, ¿no? Eso es lo que veo con mis padres principalmente, que son aymaras del lago Titicaca, y bueno, hay que hacerles entender que son otras épocas. Y el día de hoy, estos bloqueos se iniciaron allá, y más que bloqueos, les quiero decir que es es un genocidio que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que quieren desestabilizar al gobierno. Eso está claro, ¿no? Quien tiene la culpa también es el gobierno, que tuvo muchos pedidos por la Central Obrera Boliviana, por diferentes organizaciones sociales, por barrios, etcétera,
en la cual se traiga una calidad de combustible, porque ese fue el mayor problema. Bolivia tiene una subvención de tenía una subvención de combustible. El precio del litro, nosotros hablamos en litro aquí en Bolivia, era de 3 bolivianos 73, 75, que viene a ser como 2 soles, más o menos, ¿no? Sí. 2 soles litro. Entonces sería el galón 8 soles, ¿sí? ¿No es cierto? Claro, el galón tiene 4 litros, 8 soles. Entonces estaba baratísimo, ¿no es cierto? El gobierno compraba a $1.20, pero el gobierno compraba $1.20 y lo vendía a su pueblo a 0.50 de dólar. Perdía el gobierno. Y esto fue una mentalidad socialista que de alguna manera sirvió y también corrompió a mucha gente. Así que el combustible se llevaba a las fronteras para poder venderlas con un precio excesivo. Se hacían un montón de negocios, ¿no? Porque dentro de la región Bolivia tenía el combustible más barato, tanto el diésel como la gasolina. Pero pasa que hubo un desabastecimiento. En el último gobierno de Luis Arce Catacora, comenzaron a mezclar otros químicos para que el combustible se alargue. No puedo decir claramente qué químicos, ¿no? Pero esto hizo que se arruinen muchos motores de alta gama. Los motores de modelos 2000, 2005, de repente aguantaron, 2010, 2012, pero los motores de 2018, 20, 25 nuevos no aguantaron. Entró ese gobierno, puso las cosas en orden, en mi sentido, pienso así, colocando el precio internacional a 10 bolivianos, ¿no? Y es así que mucha gente reclamó, pero bueno, se adoptó esta idea, la aceptamos, pero la calidad de combustible era la misma, era una basura. Es así que la Central Obrera Boliviana dijo, se fregaron nuestros coches, se fregaron nuestros tractores, se fregaron nuestras movilidades, los sindicatos de transporte público. ¿Quién nos paga? Subió el combustible, ustedes amasaron más dinero porque subió el triple en la gasolina, el triple en el diésel a 10 bolivianos y subió la gasolina a 6 bolivianos, el doble. Y entonces ahorraron bastante dinero. ¿Y quién nos paga nuestro motor? ¿No? Y en ese sentido ellos comenzaron a bloquear y el gobierno dijo, bueno, vamos a dar una ayuda a los sindicatos y a otras instituciones que comprueben que se dañó por la mala importación del combustible. Pero no se hizo lo que el gobierno dictó. Es así que se salió nuevamente la Central Obrera Boliviana por segunda vez, el mismo pedido, ahí se juntaron otras organizaciones, ¿no? El ministro firmó, pero tampoco cumplieron. Y es así que la tercera y así la cuarta el día de hoy aprovechó, en mi sentir, el socialismo de Bolivia para poder hacer una revuelta, porque ya se atendieron varias demandas, pero siguen los bloqueos y prácticamente es una desestabilización al gobierno. Gracias por explicarnos el origen del problema, porque a veces de fuera se ve de otro lado. Te cuento que acá la gasolina está en 20 soles, la regular, y la premium está a un sol más, 21, 22 soles. Ha subido porque estábamos antes del problema de la guerra del Golfo o del Medio Oriente, estaba entre 15 y 16 soles. Y todo este tema también ha afectado un poquito al manejo de la economía peruana. Pero lógico, también te cuento que yo personalmente tengo una pequeña casita en la Punta de Bombón, que es la parte donde está Mollendo, donde llegan todo lo que es el combustible en barcos a Arequipa.
y ahí veo cantidad de carros de Bolivia que llevan gasolina para La Paz, supongo. Entonces, lo que no me explico es que de repente en el camino, estoy hablando por si acaso sin certeza, es posible que en el camino haya algún tipo de cambio o la gasolina no tenga buen nivel, ¿no? Porque acá el que más se consume es la gasolina regular, que entre comillas es la más barata, pero no he visto, en mi experiencia, yo tengo un carro que siempre le pongo la premium, pero tampoco tengo problemas con la gasolina regular, por decir algo, ¿no? De hecho, en la altura debe tener otro tipo de comportamiento. Pero en síntesis, lo que nos has dicho es que todo este conflicto social, que de una forma u otra también ha tenido participación del gobierno, va a afectar el turismo y eso sí es preocupante por la cantidad de gente que vive el turismo. Los hoteleros, los agentes de viaje, los guías de turismo, los transportistas y las sedes de atractivos que existen va a generar realmente un problema mucho más serio en la parte económica. No sé qué opinas al respecto. Claro que sí, eso es muy preocupante. Y te decía y me desviaba a tu pregunta hace minutos, porque mira, yo estoy en Santa Cruz y tenía que llevar un grupo de Santa Cruz, Sucre, Potosí, Uyuni y La Paz. Pero llegué acá y prácticamente hice Samaipata, ya no pude llegar hasta la capital. ¿Por qué? Porque bloquearon. La gente que pagó su hospedaje, la gente que pagó su hotelería, su transporte, sus paseos, cómo llegó, se dio su tiempo, pagó anticipado y todo lo que uno puede pensar para un viaje internacional, se cae por estos bloqueos. Es una lástima, ¿no? Hay gente que vuelve con un sentido de que a Bolivia nunca más, la pasé muy mal, eh, o vuelve diciendo que en un pensamiento negativo que Bolivia y colocan otros adjetivos. Entonces, es complicado todo eso de los bloqueos, pero Bolivia es así. Desde que trabajo en turismo, siempre ha habido esos movimientos sociales, esas revueltas que hacen daño al turismo en Bolivia, porque estos bloqueos aparecieron desde hace mucho tiempo, Bolivia no está pudiendo salir, inclusive para una buena exportación. eh, no, hay muchas empresas que no acreditan que Bolivia pueda ser un país seguro como para invertir, ¿no? Entre otras cosas. Pero dentro del turismo hace escapar al turista. Y es así que no creo que pasemos el millón en 5 años. No creo que pasemos el millón. Lamentablemente, esto perjudica bastante. A propósito de eso, quiero comentarte que básicamente la idea en el manejo de empleabilidad está ligada a la cantidad de turistas que llegan, ¿no? Nosotros antes de pandemia llegamos a tener 4.400.000. Como tal, todavía no hemos llegado a la cifra prepandemia. Y de hecho, acá viven por lo menos entre muertos y heridos, por decirte así, unos 5 millones de personas del turismo, fácilmente. Y cuanto más turistas hay, se emplea más gente para el tema turístico, como tú sabes, y obviamente eres experto. Cuanto más personas tienes, vas a necesitar más hoteles, más restaurantes, más gente que te provea, más gente que te alimente, qué sé yo. Y creo que es lo que menos se está comenzando a trabajar. Un lugar tan hermoso y espectacular que es Bolivia, que podría, desde mi punto de vista, vivir del turismo. Mira, Cusco, que es una ciudad tipo La Paz, por decir algo, tiene más o menos casi 1.800.000 habitantes, vive el turismo y sencillamente respira turismo. Toda la gente está involucrada de una forma u otra en turismo ni al nivel de vida, realmente el Cusco es superior al nivel de vida de muchos lugares. Y la verdad que el turismo está generando, gracias a Dios, en el Perú, un detalle de mucho reconocimiento para poder salir adelante el desarrollo. Y lamento mucho lo que esté pasando en Bolivia, Oscar, pero de repente tú tienes algún tipo de salidas, algún tipo de visión. ¿Cómo ves el detalle de acá a futuro? Bueno, no se habla mucho de muchas salidas, ¿no?
Te decía que Bolivia tiene solo 13 millones de habitantes porque mucha gente escapa de Bolivia. Y eso es real, 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 real. Hay gente muy capaz en Bolivia que dice, aquí no es mi futuro, me tengo que ir a otro país. Es así que la mayor migración el día de hoy en Brasil ya no es japonés, no es chino, son los bolivianos, que superaron el 1,5 millones con papeles, ¿no? Y sin Carambas. papeles, vaya a saber, otro millón o tal vez menos. Fácil. Entonces, ¿no? Primero era Argentina, ahora, y te digo eso, claro, porque yo visité, claramente, porque yo visité lo que es el Museo de Migración allá en Sao Paulo y leí esas estadísticas no en Bolivia, sino en Brasil. Es así que el boliviano se va a trabajar a Brasil, se va a trabajar a Argentina. Hay profesionales que están también, profesionales médicos, ingenieros en Brasil, se van a Italia, España. Hay una comunidad en Virginia, en Estados Unidos, de bolivianos. El boliviano se escapa, lamentablemente, ¿no? Por todo esto de que pasa en Bolivia, una inestabilidad social muy fuerte. Y creo que los gobiernos deberían emplear un poquito más de inversión en la educación. Si bien Bolivia tiene muchos valores y enseñamos a nuestros niños muchos valores, y eso me sorprende de mi país, porque los valores todavía en Bolivia están, ¿no? Yo tengo 3 hijos, uno de 26, otro de 20 y el menorcito de 13 años. Bueno, y cuando yo les llevo afuera, una educación fatal. O sea, Bolivia todavía tiene esos valores, pero pocos podemos de repente eh, eh, gastar o pagar esa educación que Bolivia necesita. Entonces, la educación es lo primero, ¿no? Tenemos que culturizar a nuestra gente de que trabajando se sale de la pobreza, que trabajando podemos conseguir muchos objetivos, ¿no? Ese falso socialismo que de alguna manera hizo bien en algunas cosas, pero muchas cosas malas a la vez. No podemos decir que todo fue malo porque sería mentir, ¿no? Todos somos humanos y podemos errar. Hubo cosas buenas, ¿no? Las carreteras, la inversión y tantas cosas, pero el día de hoy estamos todavía con poca inversión en la educación. Hay mucha ignorancia en los pueblos nativos donde te dicen que la bonanza era de Evo Morales, pero si tú le preguntas de economía, no te saben responder. Entonces, eso está mal. Coincido contigo que el gran problema de nuestros países es la calidad educativa y quienes enseñan también. Creo que ese es un detalle básico que también sufrimos nosotros, porque entendemos que tenemos muchos talentos, mucha gente, como tú dices, que migra, y alguna vez alguien me dijo, imagínate, estamos invirtiendo en hijos acá para que puedan otros países gozar de lo que nosotros hemos criado. Y la verdad, no le falta razón. Es como que tus hijos se vayan con todo el talento a dar más progreso y más dinero a otro país y no a su país. O sea, creando todo un detalle de migración, por supuesto, sana, porque obviamente nadie puede estar en un lugar donde realmente no se siente cómodo, pero también te genera todo un manejo de inestabilidad, porque estoy clarísimo y coincido contigo de que con inversión, con empleo, con visión de futuro, con unidad y con buena educación, la verdad Bolivia podría ser una potencia mundial, hermano, por favor. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y a veces no nos los creemos. Mira el boom de la gastronomía en el Perú. Hay gente que viene solamente para comer el romo saltado, el ceviche. Y en Bolivia ustedes tienen comida, ¿sabes? Que todavía que no se ha descubierto, que todavía los franceses y el mundo no sabe lo riquísimo que es la comida boliviana. Entonces creo que eso también nos falta para difundir. Hago mea culpa, por eso que este podcast es importante tu visita, hermano, para poder hacer y tomar conciencia de que este sector puede ser un sector que puede cambiar sin conflicto el manejo sociocultural de un país y una nación. No sé qué opinas al respecto, Oscar. Claro que sí, obviamente. El turismo
no tiene, no tiene un margen, rebasa los márgenes de poder aprender, tener una percepción, de poder ampliarse en este trabajo tan lindo que tenemos de conocer nuevas culturas, ¿no? Y es así que no solo afecta estos paros y bloqueos a Bolivia, sino alrededor, porque también Perú sufre de alguna manera un rebalse de Bolivia o viceversa, ¿no? El día de hoy, donde su objetivo está Uyuni o donde su objetivo está Machu Picchu, entonces afecta de alguna manera a nuestro sector, a Sudamérica prácticamente, a nuestros países vecinos, ¿no? De alguna manera el europeo ya sabe cómo es Sudamérica, pero mismo así los latinos que quieren venir, tenemos mucha gente de Costa Rica, de México, que vienen al salar, ellos se espantan. Y vamos a decir que el día de hoy Costa Rica es un país muy importante que apostó por Bolivia, por el Salar de Uyuni, y viene mucha gente. Y ellos viajan con un estándar muy importante, ¿no? Entonces, eso nos afecta demasiado, ¿no? Demasiado, querido Flavio. Quería comentarte que el Chaparri o la parte de selva de Bolivia es mucho más grande que Costa Rica y tiene más biodiversidad que Costa Rica, tiene mayor riqueza que Costa Rica y Costa Rica vive solamente de turismo de naturaleza. Es increíble y es un país chiquitito. Bueno, Costa Rica no creo que pase de los 6 millones de habitantes y nos gana en el tema de producto per cápita, en el tema turístico. Eso es una cosa que a veces, eso hay que decir a nuestros chicos, eso hay que decir a la gente de turismo, eso hay que decir a nuestra población para que realmente vean que podemos ser grandes y nosotros mismos somos los que nos hacemos el harakiri y no queremos crecer, no queremos desarrollar. La verdad te agradezco mucho, Oscar. Lo que tú estás conversando es una cosa que es llamado a la conciencia y Dios quiera que no pase en nosotros. De hecho, también te seré honesto en decir de que las agencias, en vez de llevar a Bolivia, van a tener que incrementar las pernoctaciones en el Perú. Obviamente es un detalle que es de reboce, pero no nos parece justo porque realmente es importante también que conozcan Bolivia. Bolivia tiene una cultura espectacular, distinta además y original. No sé si tienes, Osquitar Pino, alguna pregunta adicional, por favor. Sí, digamos, acotando a lo que ustedes manifiestan respecto a la educación, efectivamente, se necesita cambios drásticos en lo que es reforma educativa en ambos países. Por ejemplo, educar a las nuevas generaciones en aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, en el respeto a la propiedad privada, el derecho al trabajo, respeto a los derechos de las otras personas. Si esos tres principios no se respetan, no se puede esperar nada más adelante, porque ¿cómo es posible? Yo tengo el derecho de protestar, reclamar, hacer valer, qué sé yo, de reclamar mis reivindicaciones, pero no puedo afectar el derecho de tránsito o de comida o de trabajo de otras personas. Eso está tan arraigado tanto en Bolivia como en el Perú. Eh, no es posible que se puedan coartar los derechos de las otras personas y que se espere solamente del papá gobierno que pueda hacer maravillas y esperando subvenciones, esperando bonos, esperando dádivas para poder subsistir. Eso tiene que acabar. Ahora, Tocayo, yo me resisto a creer de que no haya, digamos, un punto neutral en Bolivia para que pueda conciliar estos dos polos, el gobierno y, digamos, las fuerzas recalcitrantes, protestantes. Debe haber algún punto medio, central, conciliador. No sé si la iglesia, no sé si habrá, digamos, un mecanismo de gobernabilidad que esté tratando de negociar a ambas partes, o en todo caso, pues, alguna instancia supranacional, no sé, la ONU, la OEA, que pueda conciliar, porque no podemos esperar de que se siga desangrando. Ya hay muertos, o sea, ya hay heridos, y la economía también ya está herida de muerte. Entonces,
Quisiera, por mi parte, saber si estás dentro de tu país, nos puedas hacer saber esto, si habría algún mecanismo para poder conciliar estas dos áreas en conflicto. Claro que sí, querido Oscar. Pasa que los conflictos fueron solucionados, fueron charlados, como siempre se hizo, ¿no? Con tanto con Evo Morales, con Luis Sauce y ahora con Rodrigo Paz, que es el nuevo presidente. Se charlaron, otra cosa que no se cumplió lo que se prometió en el plazo prometido, pero bueno, nuevamente charlaron, firmaron, ¿no? El tema del día de hoy, Osquitar, es una desestabilización por parte de Evo Morales. Ese es el tema. Es una desestabilización, quieren sacar al gobierno. Quieren sacar al gobierno y quieran de repente hacer una nuevas elecciones, o por lo menos que se desgaste el gobierno, que vaya a la vicepresidencia y después llame a las nuevas elecciones. Entonces, eso ya no es un problema de reivindicación social, sino ya es un problema, pasó a ser a un atentado antidemocrático, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ideológico, ¿no? Sí, ese es el tema. No hay otra, porque ya se abrogó una ley donde atentaba el latifundio y los terrenos. Bueno, se les dieron a los profesores lo que querían, a la Central Obrera Boliviana también se le charló, se charló con los transportistas de transporte pesado en Bolivia, sindicatos, o sea, se firmó, se comprometieron, pero la desestabilización es tan fuerte que el día de hoy están marchando del pueblo de la ciudad de Caracollo hasta La Paz, que son como 180 kilómetros, 150, y ya van por el tercer día. Ellos van a llegar el día jueves o viernes a la ciudad de La Paz, y ahí va a haber un gran enfrentamiento. Entonces la policía de alguna manera los puede esperar, pero prácticamente es una marcha pacífica, como ellos dicen, ¿no? Y vamos a ver lo que dé. Espero que no haya muertos, no hayan muchos heridos con lo que va a pasar el día jueves o viernes, ¿no? Bien, Oscar, muchísimas gracias por tu intervención y un llamado especial a todos los amigos. Ojalá que en Bolivia nos escuchen para que podamos saltar este tema y tratar de poder arreglar las cosas sentándonos en la mesa como personas y tratando de poner nuestros puntos de vista y viendo un poco el detalle de la solución que a veces no se da pues de la noche a la mañana, ¿no? Un gobierno que tiene 5 meses, 6 meses, no puede cambiar pues el mundo en un rato, es difícil, ¿no? En realidad es, yo diría, hasta imposible. Y yo creo que un llamado también a nosotros, los peruanos, para que no podamos caer en ese tipo de cosas, porque la verdad eso genera retroceso, eso genera desempleo, eso genera inestabilidad y eso genera un mal crédito del país, en otros países, en el extranjero. Nos ven como gente pues que no sabe dialogar, como gente que realmente no puede sentarse a la mesa para poder arreglar sus diferencias. Finalmente, no sé si tienes algunas palabras finales, mi querido Oscar de Bolivia. Un placer conocerte. Yo estaba en Santa Cruz también, me alojé varias veces en el Hotel Tajibo, un lugar de mi preferencia. La verdad, ese lugar es espectacular. Esa selva es maravillosa, obviamente, como La Paz, etcétera. Algunas palabras finales, no sé, Osquitar de Bolivia, por favor. Se cortó, creo que 10 segundos. Pero bueno, te agradezco, Oscar Pino, por la invitación. Flavio Flores, muchas gracias por sus preguntas. Espero que espero que hayan sido respondidas como esperaban, bajo la verdad de lo que pasa en mi país, ¿no? Muchas gracias por la invitación y en la próxima estamos para poder intercambiar ideas y darle el punto de vista exacto de lo que pasa en Bolivia, de una persona que viaja de norte a sur, este a oeste aquí en Bolivia. Siempre. No, gracias a ti, querido Tocayo, por intercambiar opiniones, por darnos un panorama general de lo que viene ocurriendo en el hermano país de Bolivia y compartimos pues
la inmensidad, la riqueza del altiplano, que alguna vez fue una sola nación, y que también auguramos a que Sudamérica sea verdaderamente una sola nación, donde tengamos más que compartir y menos que dividir. Esperemos de que se solucione pronto este clima para poder, tanto tú como nosotros, poder viajar, porque creo que el turismo es el mejor mecanismo que puede hermanar naciones. Gracias, Oscar, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Gracias, Claudio, por tu participación y nos estaremos viendo más adelante nuevamente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Suscríbete a nuestro podcast para mantenerte informado. Te invitamos a visitar nuestro website especializado en turismo, prensatur.pe, donde encontrarás artículos, noticias, entrevistas, reportajes y todo lo relacionado al turismo.